Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos en un episodio más de nuestro podcast de Jóvenes Juristas. El día de hoy tenemos presente con nosotros a nuestra querida amiga Andrea y tenemos como invitado especial a un muy buen amigo, Jorge García de Fresno. Mi querido Jorge es abogado, especialista en derecho laboral. Actualmente se encuentra como socio en la firma de Cuatro Casas, con sede en la Ciudad de México. Él participa en negociaciones individuales y colectivas, asesora a empresas en la implementación de políticas internas, protocolos, en operaciones, fusiones, adquisiciones y demás actividades del día a día. Es miembro de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, integrante de su Comisión de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, miembro de la Federación Interamericana de Abogados, donde participa en foros y distintos eventos, y autor de diversos artículos en la revista de Derecho del Trabajo, de Derecho Laboral en la Ciudad de México. Mi querido Jorge, es un gusto que estés aquí con nosotros. El día de hoy vamos a platicar, o la idea es dar un pequeño resumen, una plática que nos ayuden a exponer respecto de la famosa ley Silla, ¿no? Que al hablar de la ley Silla, en realidad, yo antes de ceder el uso a la palabra aquí a mi querido experto y amigo Jorge, sí quisiera dejar en claro que no es que sea una ley nueva, ¿no? Sino fue una modificación que se realizó a una adición en el 19 de diciembre de 2024 a la Ley Federal del Trabajo, en donde de manera particular en el artículo 132, en la fracción quinta, agregaron que como patrón tendremos que proveer asientos o sillas con respaldo a las personas trabajadoras. Pero entrando un poquito en tema, voy a ceder la palabra aquí a nuestro querido amigo Jorge. La idea, como lo habíamos platicado, mi querido George, es que tú puedas platicarnos un poquito al respecto y siéntete con la libertad de sacarnos opiniones, veamos distintas circunstancias que vayamos viendo, temas que tengamos o que hayas visto en la práctica, o lo mismo nos pasará con Andrea o a un servidor. Y bueno, por favor, George, libre, el foro es tuyo. Mil gracias, Pato. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Pato. La verdad que si no fuera por ti, yo no estaría acá con ustedes. Gracias también, Andrea, por la organización y por toda la plataforma y todo el trabajo que haces para que este podcast funcione. Gracias a los dos, gracias a la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Feliz de platicar de este tema que, como saben, se publicó finales del año pasado, de esas reformas que el gobierno típicamente emite en materia laboral a fines de año. Y si bien era una reforma que sonaba en los foros, pues, a veces nos toma un poco de sorpresa, ¿no? Y esta en mi caso al menos no fue la excepción. Efectivamente, como dices, Pato, y como un breve resumen, esta famosa ley Silla, que no es nueva, correctamente, es una reforma a la legislación que ya estaba vigente en materia de seguridad, higiene y específicamente en materia de descanso. Se publica el 19 de diciembre del 24 y se incluyen, yo creo que modificaciones a tres artículos de forma muy puntual. El primero es el 132, que enuncia las obligaciones de los patrones, enuncia de forma muy clara que es obligación proveer sillas con respaldo. Lo modifica porque recordarán que ya había una disposición que decía más bien como mantener sillas. Aquí la obligación la hace de forma un poco más contundente, que es proveer sillas y a todos los trabajadores. Y aquí entra una de las principales dudas que al menos han surgido, que dice a los centros de trabajo de servicios, comercio y análogos y en zonas industriales cuando la naturaleza lo permita. Es una parte donde lo dejo un poco a discreción, un poco de los empleadores de cumplir o no cumplir. Sabemos que hay que ver qué criterio toma Secretaría del Trabajo, pero aquí ya nos topamos con una primera redacción que puede prestarse a dudas y inquietudes por parte de los empleadores. Primer artículo se modifica. Segundo, el 133, en línea con la obligación de proveer sillas, se prohíbe a los empleadores
obligar a los empleados a que se mantengan de pie durante toda la jornada. De forma consistente, obliga a proveer sillas y prohíbe que se mantengan de pie. ¿Y cómo le damos dientes a esta reforma? Bueno, obliga a los empleadores a modificar su reglamento interior de trabajo, que aquí nos contaba André un poco, que es un proceso que hace frecuentemente como parte de la organización sindical, que tiene que colaborar en la firma y redacción de reglamentos interiores de trabajo. Y para ello, tenemos que también se modificaron dos fracciones del 423, simplemente para incluir la palabra de periodos obligatorios de descanso. Se tiene que incluir en el 423 jornada y sobre todo los periodos obligatorios de descanso y también una obligación de, nuevamente, de proveer las sillas que requiere el empleador colocar en los centros de trabajo para que promueva el descanso para los trabajadores. La reforma planteaba 180 días para que entrara en vigor. Esto fue a partir del 19 de diciembre del 24. Según mis cálculos, esto fue obligatorio el 17 de junio del 2025, fecha en la que vencía la obligación, o más bien que todos los empleadores tenían que cumplir con esta obligación, primordialmente modificar su reglamento interior de trabajo a base de firma de documentos y presentarlo en línea. Y un punto relevante que creo que va a ser materia un poco más especial de este podcast y de este episodio, el propio transitorio de la publicación de diciembre indicaba que Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía 30 días a partir de la entrada en vigor, es decir, 30 días a partir del 17 de junio del 25 para publicar las disposiciones. Estas disposiciones que todos las esperábamos con ansias, queriendo buscar un poco más de claridad de qué iba a decir la autoridad revisora Secretaría del Trabajo respecto a las reformas denominadas como Ley Silla. Y estas disposiciones se publicaron el 17 de julio de 2025, según mis cálculos, exactamente el último día cuando vencía el plazo para publicar las disposiciones, se presentaron y se promulgaron en el Diario Oficial de la Federación. Entonces aquí estamos en las disposiciones, simplemente un breve resumen de las disposiciones antes de abrir la discusión a mi queridos Andrea y Pato. Creo que nos ayuda que para empezar menciona definiciones que para mí son muy valiosas, que no las teníamos en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice, prohíbe mantener de pie a todos los empleados, tendrán que proveer sillas, pero las disposiciones dan un poquito más. Y las definiciones que a mí me gustan, primero, bipedestación. Es una palabra que la verdad que en mis 36 años de edad pocas veces había escuchado. Bipedestación, un término curioso, pero técnicamente es el correcto. Los propios considerandos de las disposiciones incluye la definición de bipedestación, diciendo simplemente como postura de pie. Entonces incluye bipedestación y define también tres, digamos, no sé si tres tipos o tres definiciones de bipedestación. Bipedestación estática, dinámica y prolongada. Y dependiendo características del estado de bipedestación, se considera estática, dinámica o prolongada. Será estática la que se mantiene sin movimiento, prácticamente sin movimiento. Será bipedestación dinámica la que tiene cierta maniobra y posibilidad de desplazamientos. Y será bipedestación prolongada cuando una persona está de pie por más de 3 horas durante su jornada. Y aquí es donde surge, y antes de que abra el foro a Pato y Andrea, la primera duda que surge. Como obligaciones principales de los empleadores que se imponen las disposiciones, son, yo diría, dos principales. Hay varias, pero dos. Hacer una revisión, un análisis, y en segundo, hacer una especie de examen específico a cada trabajador. Y en este primer examen, que está en la sección quinta, inciso A de las disposiciones, incluye una figura o un diagrama que cada empleador debe seguir para verificar el cumplimiento a estas disposiciones en materia de ley silla. Y dice claramente aquí una pregunta. En el centro de trabajo hay personas que realizan actividades de bipedestación dinámica o estática. Primera pregunta que tiene que hacer un empleador. ¿Hay personas en bipedestación estática o dinámica? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, concluyen las disposiciones, no aplique el decreto, tranquilamente. Si la respuesta es sí, informando de que sí existen personas en el centro de trabajo en bipedestación estática o dinámica, la siguiente pregunta es, ¿esta bipedestación es prolongada? Es decir, ¿estás de pie más de 3 horas durante la jornada de trabajo? Si la respuesta es no, nuevamente dice el diagrama, no aplica el decreto. Si la respuesta es sí, viene una serie de obligaciones que tiene que cumplir todo empleado. Entonces, aquí la primera pregunta, que salto al aire como para abrir el foro, es en cuanto a un poco el tema del objetivo. ¿Esta disposición aplican exclusivamente para bipedestación prolongada? ¿Sí o no? En mi opinión, es no, porque el objeto es establecer obligaciones para todos los empleadores.
La realidad es que la redacción de este diagrama es un poco desafortunada porque se presta a confusiones de que solo aplica para bipedestación prolongada, que es aquella en que estás 3 o más horas de pie durante tu jornada. Entonces, aquí ya vamos a una complicación que sí me hicieron un par de preguntas a los clientes. ¿Me aplica o no me aplica? ¿Cómo se mide? Checan tarjeta, tienes que hacer una revisión, firmas, estoy descansando, me senté, se interrumpe, una serie de complicaciones prácticas y logísticas que surgen de esta, digamos, deficiencia o poca claridad en las disposiciones. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestro querido Cristian Mancilla. Gracias por unirnos, así que te unes justo a tiempo para entrar en la discusión. Fue un breve resumen de la ley silla y las disposiciones, así que buenas tardes, mi querido Cristian. Cuéntanos un poquito tu perspectiva. Perdón, es que la tecnología falló, pero ya estamos aquí. Incluso Graham, antes de entrar a este tema de la ley silla, no sé si la otra vez hace como algunos años, y es muy rápido, encontré un libro sobre sindicatos en México y tú me habías comentado que había sido tu abuelo, nada más Sí. para saber quién fue a estas nuevas generaciones, quién fue Graham. En lo que Sí, encuentro. mi abuelo materno, Cristian. Yo creo que la suerte de tener dos abuelos laboralistas, García de Prendo Larrañaga y Graham o Graham, paterno y materno, ambos laboralistas. Mi abuelo materno falleció hace muchos años, por eso no tuve la suerte de conocerlo, pero fue el autor de ese libro que me comentaste, Cristian. Así es. Normalmente, amigos, y amigas, cuando depositamos un reglamento interior, lo que ocurría normalmente es que nada más se hacía un copy-paste de la ley, ¿no? O sea, el reglamento no decía nada y los actuales van a seguir iguales. O sea, como que tenía que tener ese parrafito de que y contará con el número de sillas, etcétera, y ahora le agregamos el con respaldo, etcétera. Como que no queda muy claro y esperábamos todos a lo mejor una norma, algo más detallado de cómo podría ser todo esto, porque lo va a dejar a la interpretación y luego eso no es tan sencillo, porque la realidad es que no tenemos tanta preparación en México sobre los aspectos de seguridad e higiene. No sabemos, es como algo nuevo para nosotros, porque de inicio la inspección de trabajo en México y Latinoamérica no es un tema explorado. Si ustedes preguntan, buscan algún libro de inspección del trabajo, no hay desarrollos, nadie escribe, nadie sabe nada. Como que todo nada más son cursos muy concretos y eso es algo que cuando vas a una inspección de trabajo, pues la inspección de tal lugar opina esto y la federal opina esto otro. Es algo que debemos explorar nosotros como abogados. No sé qué piensan mis queridos compañeros y la abogada, mi amiga. Sobre todo de la inspección de trabajo, que es el tema que más complicado de estos casos. Y si llegan y me inspeccionan y está parada la vendedora, ¿y qué hago? Y le doy 10 minutos cada hora o media hora cada 2 horas. Y si le pregunta al inspector, esa es una pregunta, pero no hay estos temas porque no sabemos, el abogado laboralista no sabe tanto de seguridad y higiene como quisiéramos y, y a veces se deja al litigio administrativo, ¿no? en el tribunal. No Ahí en sé, realidad, Patricio perdóname, con y Andrea, desde la perspectiva de la inspección de trabajo, porque esto se va a insertar es la gran preocupación. Y si llegan y no tienes sillas, perfecto, 100,000 pesos de multa, esa es la gran, además de los temas que le deben interesar a todas las empresas. ¿Qué tal que nada más hay una silla y consideran que no hay el subnúmero suficiente, ¿no? Que se incumple? Es algo preocupante en esa parte, ¿no? Que no hay una certeza, es decir, cada 10 minutitos en esta silla y ya perfecto. Cumples, no sabemos. Es algo que queda al arbitrio, como muchas disposiciones de la inspección de trabajo, ¿no? De que si se puede el biométrico en la entrada, que si allá en Jalisco son más estrictos en algunos temas. No hay claridad no hay como una
criterios que lo explicite la inspección de trabajo y ya sepamos a qué atenernos. Es algo de hasta criterios nuevos que luego te vas encontrando. ¿Y qué crees que ahora nos pidieron esto? ¿Qué crees que siempre habíamos ofrecido tal cosa y ahora ya no le gustó y nos multaron? Y luego uno queda mal porque hoy el abogado me dijo que estaba yo perfectamente, me hizo una auditoría, saqué 10, todo, me cobró y ahora resulta que estoy multado. Por eso, ese es un tema también desde el lado de la abogacía. No sé, Así Patricio, es, mi Andrea. querido Cristian. Mira, en realidad, algo que sabemos todos y la idea de explicarlo un poco es que la figura de la Comisión de Seguridad e Higiene es prevenir accidentes o enfermedades de trabajo y como obligación los patrones tenemos que cuidar a los empleadores, la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Aquí, y volviendo un poquito al tema de la ley Silla y las disposiciones que bien publicó el decreto, como bien mencionado ahorita mi querido Jorge, pues de entrada yo veo 4 puntos importantes en solamente lo que me dice la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Primero voy a ver sillas suficientes o asientos con respaldo. Como bien decía ahorita Cristian, ¿suficientes para quién? Para mi centro de trabajo, porque no es lo mismo un centro de trabajo donde tengo 500 personas una isla donde tengo 2 personas y tengo un espacio de 4 por 4 y no me cabe una silla. El segundo punto es, en realidad sí, tanto la Ley Federal del Trabajo como las disposiciones me hablan, oye, estoy enfocado a qué? A sectores de servicio, comercio y centros de trabajo análogos, donde hablamos Análogos. de análogos, ya, así como el artículo 59, último párrafo, análogas, cuestiones análogas, igual o semejantes, pues ya me lo abrió a todo el mundo. Pero sí me da una posibilidad de excepción en lo que respecta a establecimientos industriales, donde me dice cuando lo permita la naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces, oye, pues obviamente la misma Comisión de Seguridad e Higiene puede verificar que si yo pongo asientos o sillas en los pasillos que a lo mejor son muy angostos, eventualmente puede ser un riesgo mayor a un beneficio, que es parte de lo que tendría que analizar la comisión. Buscando como que el último punto, el objeto, pues la ejecución de las funciones, si el trabajo que realizan los colaboradores lo pueden hacer sentado o no, Ujú. y en caso de que no, darles los descansos. Y entonces entramos ahí a lo que me dice ya, y como bien mencionaba Jorge, pues las definiciones que habla de la bipedestación, pues es estar parado, ¿no? Pero efectivamente, y ahí viene un primer punto, porque las disposiciones me habla que para todos los empleadores, todas las personas empleadoras tienen que cumplir. Entonces, por una parte me dice todos, y por otra me dice solamente aquellos que estén más de 3 horas parados. Y entonces ahí viene como la primera pregunta que yo les haría. Como asesores de empresas o de trabajadores, como asesores de derecho en general, ¿no? Para que no nos pongamos de un lado o de otro. ¿Cuál sería la postura? Solamente en aquellos casos donde están más de 3 horas parados, independientemente si es de servicios de comercio. ¿Qué opinan? Mi opinión para que yo creo que solamente lo aplicarían aquellas personas que se encuentran en esa bipedestación prolongada, que es cuando están más de 3 horas parados, lo aplicaremos. Si no, no tiene caso, porque puede ser que toman asiento, están en su escritorio o están realizando actividades en otro lugar de trabajo donde sí pueden estar sentados y ahí entrará a aplicar otra norma oficial mexicana, donde entra la norma 030 y hay otra, pero eso es más de la ergonomía, que eso es más para la manera de cargar. Pero sí en el tema de salud en el trabajo, pudiéramos encuadrar la norma 030. Pero ¿qué opinan ustedes?
Para mí, Patricio, mi opinión es, a partir de solamente en aquellos casos que se encuentran en esa biprestación prolongada, tendrían que aplicarlo y cumplir con este punto. ¿Qué opinas, George? Andrea, cuéntanos. Yo feliz. Cuéntanos. A ver, si quieren les cuento rapidísimo mi punto de vista. Yo creo que esta reforma va más allá de otorgar una simple silla al trabajador. O sea, tenemos el respaldo de que estas reformas junto con la nueva tabla de enfermedades lo que busca es precisamente como, en cierto sentido, dignificar el centro de trabajo. Entonces, no solamente es aquellos de más de 3 horas, sino que efectivamente la Comisión de Seguridad e Higiene debe de involucrarse, hacer un estudio de enfermedades, ver las condiciones de cada trabajador inclusive, porque recordemos, cada empresa es diferente completamente. Entonces, tenemos que hacer ese análisis y en base a eso podemos tomar como parámetro esto de las más 3 horas. Pero yo, tomando en cuenta este antecedente de buscar mejores condiciones en los centros de trabajo, no me limitaría a esas más 3 horas. Sí me gustaría tener respaldo con actas, a lo mejor que acuda un experto en temas de salud en cada centro de trabajo. O sea, ese sería el ideal, ¿verdad? Y efectivamente no solamente otorgar sillas, sino también a lo mejor el zapato ergonómico, tapetes o buscar ciertas alternativas que alcancen estas mejores condiciones en los centros de trabajo. Pero no sé tú, Jorge, ¿qué opines al respecto? ¿Nos Sí. limitamos a las 3 horas de estación prolongada o a todos? Es un buen punto y soy como que el desempate, ¿no? Pato tiene una postura, Andrea tiene otra. Vamos a ver, Cristian, qué nos comentaron en unos minutos. Yo me inclino y no sé si por ser un poco rigorista o derecho positivo. Yo para mí, la Ley Federal del Trabajo, yéndome antes de las disposiciones, para mí no distingue. Y para mí la Ley Federal del Trabajo no entra en definiciones de bipedestación estática, dinámica o prolongada. Yo creo que refuerza la obligación de proveer sillas y a partir de ahí ya hay una obligación de los empleadores de proveer sillas y específicamente con respaldo y de forma obligatoria, que son los matices específicos que hace respecto de la ley anterior al 19 de diciembre del 24. Yo creo que hay obligaciones muy claras para cualquier empleador, independientemente si sus trabajadores ejecutan trabajos en biprestación prolongada o no. Obligaciones como proveer sillas con respaldo, prohibir que se mantengan de pie y prohibir es obligar que se mantengan de pie, ¿no? Entonces, yo me inclino un poco con la postura de Andrea de que la ley federal del trabajo y las disposiciones se aplican para todos los empleadores. Y yo creo que entrando un poco en las disposiciones también, son dos principales ejercicios que tiene que hacer el empleador. Primero, el diagrama, del cual surge toda esta discusión. Y segundo, es una especie de test de determinar el nivel de riesgo que es en el inciso D, donde ahí también tenemos que identificar específicamente cómo presta el servicio cada uno de los empleados. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que hacer independientemente si el empleado asumimos que está en prolongada o no. Entonces, yo con base en estos argumentos me inclino un poco con la postura de Andrea de que cualquier empleado debería cumplir. Habrá casos donde dices, pues mira, este cuate está sentado todo el tiempo, pues que bueno, ya tiene su silla y no hay nada que hacer. Perfecto, cumplimos, palomita. Habrá otros donde es todavía más evidente, donde es prolongada, donde habrá que tomar medidas adicionales para precisamente evitar y prevenir riesgo de trabajo, enfermedad de trabajo, que pueda afectar la salud de las personas trabajadoras. Muy bien, mi querido George. Y aquí, adicional a esto, efectivamente, como bien mencionan los dos, de entrada, las disposiciones me establecen la obligación de registrar en actas de recorridos, porque aquí, Ujú. ojo, aquí sí nos van a marcar. Exacto. Y yo estoy seguro que la Secretaría del Sí. Trabajo nos va a decir, a ver, muéstrame las actas de recorrido que hiciste para determinar las personas que se encontraban de pie de acuerdo a los puestos, como primer requisito, ¿no? Y luego, como segundo requisito, efectivamente, hay una serie de preguntas, Sí. ¿no? Que realiza, como por ejemplo, oye, ¿cuánto tiempo permanece la persona de pie sin descanso? ¿Tiene posibilidad de cambiar la postura? ¿Qué tipo de superficie es sobre la cual está parado? Sí. ¿Qué características tiene su calzado? Bien lo dijo ahorita Andrea, ¿no? Oye, ¿qué tipo de calzado utiliza? ¿Existe espacio suficiente para moverse? O está en un uno por uno. O sea,
han reportado malestares relacionados a estar parados. Y, por ejemplo, existen pausas o tareas alternas que interrumpan su postura de pie, que ahí es donde entramos a esas diferencias de bipedestación, ¿no? Pero poniendo ejemplos reales, a lo mejor en un centro de trabajo, y voy a hablar de las empresas de seguridad privada, que tienen al guardia parado todo el día afuera. Afuera del banco. No tienen una silla. De acuerdo. Y el banco a lo mejor no le va a permitir poner una silla o el Sí. trabajador no va a cargar una silla. Incluso están en un centro de trabajo distinto. Ellos están a disposición de otro centro de trabajo, ¿no? A veces. Pues ese es un ejemplo. Sí. Otro ejemplo, platicábamos hoy en día de los food courts, ¿no? Los lugares de comida rápida donde la gente está en un espacio súper pequeño. Tienes al cocinero ni un metro tienen para cocinar. ¿En dónde vas a poner la silla? En esos casos, ¿qué opinan? ¿Qué tendrían que hacer si fueran, qué tendrían que pedir si fueran trabajadores o qué tendrían que hacer si fueran patrones? ¿Qué opinan al respecto en ese punto? Como yo lo veo, yo creo que, a ver, nadie está obligado a lo imposible. Yo creo que el empleador también tiene una libertad de ejecutar su actividad de acuerdo a los medios que tenga. Yo creo que no podemos obligar a que rente un espacio grande para poner sillas. Yo creo, por ejemplo, que en ese caso, Pato, por ejemplo, en el de cocina rápida, el de food courts, comida rápida, perdón. Yo creo que en ese caso podemos inclinarnos un poco más por las pausas. Yo creo que alguna silla tendremos que poner, alguna silla con respaldo o dos tendremos que poner, si se puede, un número razonable de sillas de acuerdo a la fuerza de trabajo, que no haya una silla para 30 y tratar de que haya periodos de descanso y que puedan modificar la postura un poco en línea con el test este que se hace en el inciso D. O sea, que se pueda mover de postura, que tenga descansos, que tenga un calzado cómodo, si se puede, que tenga una superficie un poco más suave y que no sea el típico piso de concreto, tratar de apelar a la razonabilidad del inspector de trabajo y de decirle, mire, mi señor inspector, señora inspectora, estoy haciendo lo mejor que puedo en un centro de trabajo de 4x4 para que mis 5 trabajadores descansen con pausas, muevan la postura y tratar de que así eviten alguna complicación de salud. Poco más de eso, mi querido Pato. ¿Cómo la ven, Andrea y Cristian? A mí muy curioso me tocó justo también en un food court que estaban planeando, ese es protocolo. O sea, estamos viendo también la Comisión de Seguridad de Higiene que determina la silla pegada en la pared y con el asiento se dobla para que de esa manera pueda liberar el espacio y no esté tan Está justo. ingeniosa esa, solución. Sí. No, y aparte me encantó que ahí mismo en esa empresa había letreros. Entonces, de repente, si tú ibas a tomar tu silla, el trabajador ponía el letrero de que estoy en mi descanso y reposo y el jefe no lo podía molestar. Entonces, ya no vamos solamente a dar la silla, sino ya también respeta mi tiempo de descanso, que creo que es importante derivado de la reforma. Adelante, Cristian. Rápidamente, hay algo interesante que menciona Andrea, bueno, incluso mis amigos, que son las comisiones mixtas. Hay gente que a lo mejor, digamos, no lo sabe, pero una comisión mixta es un ente tampoco estudiado por la academia como debiera. Se supone, bueno, ¿qué es, no? Sería una naturaleza jurídica de la comisión mixta. Es una representación de trabajadores y la empresa. Y esa comisión mixta, pues cuando menos hay 5. O bueno, podría ser reglamento interior, cuadro general de antigüedades, comisión de seguridad e higiene. Y se supone que esa comisión mixta, bueno, no se supone, debe realizar, por ejemplo, estos recorridos. ¿Qué tanta capacidad habrá de tener, no? Porque en realidad es una obligación de los patrones, pero es la comisión mixta, es una representación, no es la empresa solita, sino con una representación de los trabajadores. Y en el caso de Andrea, la intervención del sindicato para designar esto. Estas comisiones, por ejemplo, de capacitación y adiestramiento y productividad, algo que tampoco se ha estudiado es la composición de esas comisiones, qué tan grandes deben ser, y deben estar así por varios sectores.
falta literatura en estos aspectos. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace algún tiempo revisé en la revista de la UNAM, del Instituto de Investigaciones, ya hay por ahí hace como 20 años una revista, un número de la Inspección de Trabajo, porque pues finalmente, aunque muchas empresas sí cumplen, por ejemplo, las siderúrgica y tienen sus comisiones, pues son a veces proveedores que auxilian a estas comisiones que luego a lo mejor firman, ¿no? Pero este trabajo verdadero de que tengas imagínense el conocimiento que debes tener para saber si la sillita y media hora va a tener, porque somos tres trabajadores de la empresa y tres designados por el patrón y vamos a decidir, no, pues de a 10 minutos y me dijo un médico que es lo correcto. Eso es algo que también interesante. Más quería poner sobre el tema las comisiones mixtas de seguridad e higiene que tampoco se ha estudiado tanto, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Cristian. El tema de comisiones mixtas, muchas veces vemos que ponen como representantes del patrón a la directora de recursos humanos y dices, oye, en realidad, yo ahí lo que les diría o lo que normalmente decimos en el tema de las comisiones mixtas, la ley es muy clara al hablarme de la definición de personas de confianza y ninguna persona considerada de confianza puede ser representante de los trabajadores, ¿no? Más bien entraría cualquier otra función que no se encuadre dentro de las de confianza, que serían gerenciales, direcciones, administración o de supervisión en un centro de trabajo, para poder encuadrarlas. Efectivamente, no hay mucha legislación al respecto, pero bueno, creo que se pudiera hacer un tema de un podcast donde pudiéramos hablar muchísimo, porque en realidad mucho va a la interpretación, ahora sí que como bien dijo Jorge, al área positiva, vámonos a lo que nos dice la ley y de ahí pudiéramos sacar y determinar muchos elementos. Pero ahora yo tengo otro punto que quisiera aventarles en este tema, ¿no? Porque de entrada me dice el decreto que adicional a lo que ya vimos de, oye, tienes que hacer los recorridos, tienes que hacer las evaluaciones de los puestos, pues tienes que también informar a las personas como obligación del patrón cuáles son los riesgos de estar parado y adicional a informarles los riesgos, tienes que decirle qué medidas vas a implementar como patrón. Y entonces, un poco relacionado al tema de inspección del trabajo o a las posibles sanciones, porque en realidad esto, la gran mayoría de estos puntos van enfocados a las posibles multas que pudiera establecerme en una inspección de Secretaría del Trabajo, una verificación de seguridad e higiene, el tema de las sillas ergonómicas o el tema de proporcionar la silla a la gente. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a cómo tendríamos que como empresa documentar esto? Es decir, tengo que darles unos trípticos, tengo que hacer publicaciones. ¿Qué tendríamos o qué recomendarían ustedes hacer respecto a esta otra obligación que me establecen las disposiciones? Me aviento. A mí me gustaría escuchar la opinión de Andrea también como representante de trabajadores, pero yo creo que aquí, y es un buen punto, Pato, porque las obligaciones son varias, tanto para el empleador como para la Comisión de Seguridad de Higiene. Específicamente la del empleador es una que está ahí muy adelante, que yo también la caché, y qué bueno que sacas el punto. Dice, informar a las personas trabajadoras en bipedestación sobre riesgos a los que se exponen y las medidas de prevención implementadas en el centro de trabajo. Yo creo que estas disposiciones obligan principalmente a dos cosas: tener documentos que deben conservar en su expediente de recursos humanos de cara a una inspección, como las actas de recorridos, los exámenes, este cuestionario que hacen a todas las personas. Y otro es esta parte de cómo cumplen de cara a los empleados. Y los propios considerandos de las disposiciones dan un poco de guía de cuáles son los potenciales riesgos a los cuales las personas trabajadoras están expuestos en caso de bipedestación prolongada, que es fatiga, dolores principalmente en el tren inferior, sobre todo en la parte de la zona lumbar de la columna, hinchazón y temas. Yo creo, Pato, es una buena pregunta aquí. Nuevamente, las disposiciones ni la ley especifican cómo se tiene que cumplir con esto. Yo creo que en consistencia con
puesta de sillas, con proveer sillas y con decirles aquí ya pusimos sillas para cumplir con esta ley y disposiciones. Un tríptico no me parece ninguna mala idea. Una notificación que quede constancia. No sé si como obligación también de pegar el RIT en el centro de trabajo, también haya que pegar ahí una nota informativa de, por favor, tomen en cuenta que ya hay obligaciones de tomar descansos de forma obligatoria para evitar los riesgos de salud entre los que se incluyen estos. Entonces, yo creo que sí, de cara a tener tríptico directamente a los empleados que te firmen un documento de recibido, de sí, recibí información de parte del empleador, fotografías donde conste que está pegado cierta información en el centro de trabajo, en la medida de que ese centro de trabajo tenga un espacio para pegar este tipo de publicaciones. Yo creo que por ahí va la cosa, me gusta la idea del tríptico, pero yo creo que lo más importante es tener evidencia que se está haciendo. Para mí, la evidencia más clara de que le informaste a los trabajadores es un documento con firma de recibido de los empleados, como que muy tradicional que te recibí, que te notifican o que te informan qué son los riesgos, te notifico de conformidad con las disposiciones, fracción H o la que sea, y que te firmen de recibido de enterado, y voy a cumplir con las disposiciones. Y poco más que eso, ¿no? Pero no sé cómo lo vean, Andrea y Cristian. Correcto, pero también es importante recalcar, no solamente es modificar tu reglamento, sino toda la evidencia. Y también, bueno, como parte antecedente sindical, a nosotros generalmente en otros trámites, revisión de contrato y así, nos pide la propia autoridad laboral un acuse de recibido. Entonces, tomando esa misma analogía, efectivamente, o sea, fírmame de que recibiste capacitación, de que recibiste lineamientos, de que recibiste el tríptico, y con eso evidenciar que efectivamente el trabajador tiene esa información. Pero no sé, Cristian, o ustedes qué opinen. Un tema importante aquí es que en la exposición ¿qué se llama exposición? En los considerandos de estos lineamientos, habla de algo eh, interesante. Dice, asimismo, se sabe que son un gran ejemplo de los trabajos en los que se imponen requisitos de imagen a las personas trabajadoras como patrones de comportamiento para dar una buena imagen y servicio a la clientela. Es decir, como parte de este cumplimiento es qué tanto debe un trabajador estar de pie. O sea, realmente ese estudio lo hace operaciones junto con seguridad e higiene. Así la pregunta relevante, ¿realmente debe estar de pie? Porque yo luego me imagino así que llegues a un lugar y estés sentado así el vendedor, a lo mejor como que sí dices, ahí está, no es lo mismo que llegues y esté con una sonrisa y todo se ría de tus chistes malos y como que esta parte sí es relevante y me llamó la atención que probablemente haya sido uno de los aspectos de la reforma. Alguien vio este patrón de conducta. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente debe estar un trabajador de pie o podemos ir modificando de manera cultural, porque esto es un aspecto cultural, cómo debe recibirte un trabajador? Hace rato que estaba con un cliente y ahí en el Hotel Marquis y veía a quien, bueno, a quien a la recepción estaban de pie ahí, a lo mejor con una silla y con una sonrisa y con una sonrisa porque es una imagen de eso. Entonces, pero de la pregunta que ustedes hacen, efectivamente, tendría que haber una comisión de seguridad y higiene realmente informada, por eso quería este punto, de si algo es necesario o no. Si no es necesario que yo esté de pie todo el tiempo, a lo mejor hay horas pico, ¿no? En los negocios siempre hay horas pico, ¿no? En esas horas sí tienes que estar recibiendo a la gente, pero a lo mejor no, porque cuando uno va en los centros comerciales siempre están de pie y se pasean de un lado a otro y se pasean, pero no todo el tiempo. A lo mejor esas horas se podrían acumular, ¿no? Quería nada más poner este factor de la estética de los trabajador en atención al público, ¿no? Porque a lo mejor nosotros pensamos en la industria, pero tal vez algún político, alguna persona vio esto y lo quiso reformar para ayudar a estas personas que atienden gente. Nada más quería colocar también este punto. Totalmente de acuerdo, mi querido Cristian, porque además, justo parte de esto está enfocado en el tema de comercio y servicios. Y en el tema de comercio y servicios, la imagen, la presencia, la atención es básica, ¿no? Entonces ahí
ayudaría bastante este punto, el hecho de que la gente pues sí te reciba de pie. O sea, a lo mejor, oye, podrás estar sentado, pero si ves que llega alguien, inmediatamente vas y lo recibes de pie. Pero entonces, aquí en realidad pues veo varios puntos. Creo que hasta donde vamos, pues si el lugar o el centro de trabajo lo permite, suponiendo que la gente sí se encuadra en tener que estar sentado o proporcionar las sillas, si el centro de trabajo lo permite, pues darles la silla o el asiento con respaldo. Pero en los casos en los que no lo permite, me voy a otra pregunta, ¿no? A ver, mi querido George, oye, fíjate que en esos casos donde platicábamos que no lo permite, pero tampoco tengo un espacio, porque entendemos que lo que me dicen las disposiciones es, oye, si no lo permite, pues designa un área de tu centro de trabajo en donde tenga sillas o donde les proporciones asiento para que se puedan sentar, lo que implica un periodo de descanso. En este punto me surgen dos dudas que quisiera platicar con ustedes, ¿no? Y quisiera saber su opinión. Primero, no existe un, en ninguna parte, ni en la ley ni en las disposiciones, ningún punto que me establezca cuánto tiempo le tengo que dar para que descanse. 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, es más que suficiente. ¿Qué opinan ustedes en lo que respecta a cuánto tiempo tendría yo que darles de descanso, tomando en cuenta que normalmente y en la mayoría de los casos, sí les doy un periodo para que tomen sus alimentos y descansen muchas veces fuera o dentro de la fuente de trabajo? Esa sería mi primera pregunta en ese punto. Y la segunda es, ¿qué pasa en aquellos casos donde realmente no tengo dónde ponerles el asiento? Es decir, en ese ejemplo que platicábamos de los centros comerciales donde están en la comida rápida, que yo no puedo disponer del espacio del centro comercial, si bien el centro comercial pone sillas para el área de comida, pero yo no puedo disponer de esas sillas. Yo no sé si el reglamento que firmé yo con el centro comercial dice que mi gente con el logo o con la playera voy a dar un ejemplo, de McDonald's, no puede estar sentada comiendo con el resto, que yo creo que sería discriminatorio, pero bueno, no sabemos cómo están esas disposiciones, de que yo no pueda disponer de las sillas del público en general. Entonces, ¿qué opinan de esos dos puntos? Uno, en cuanto al tiempo, y dos, en cuanto en aquellos casos en donde realmente no puedo proporcionar un asiento. Nos pones a sufrir, Pato, porque ni la ley, lo dijiste claramente, ni la ley ni las disposiciones lo precisan. Eso es lo que tenemos que decirles a todos nuestros oyentes. Y yo creo que un punto muy importante que acabas de sacar, Pato, que esta reforma a la ley silla, bueno, estas modificaciones al 132, 34, 23 y las disposiciones específicas, yo creo que no se pueden leer de forma aislada. No podemos perder de vista la regulación de jornada que tenemos y tiene que leerse de forma armónica. Nuevamente, en una deficiencia legislativa debió haberse indicado algo que nos diera luz o claridad a las partes, a los empleadores y a los empleados, para ver cómo cumplir con esto, porque efectivamente aquí entra un poco la imaginación e ingeniería jurídica, porque yo quiero pensar que el objetivo de la ley es evitar la piperización prolongada. Creo que eso es un tema como el más drástico y que se busque evitar la vibración prolongada. Entonces, hay que partir de la base de lo que yo diría, debemos evitar que estén 3 horas de pie. Dentro de esas 3 horas tenemos que dar un descanso como se pueda. Yo diría algo razonable. Yo creo que ni 2 minutos, ni 10, yo creo que diría entre 15 y 30, viendo nuevamente la jornada de cada uno de estos grupos de trabajadores para ver si es entre 30 y 1 hora, donde ya entramos en el mundo de la jornada continua o discontinua con la jurisprudencia de hasta 1 hora y se vuelve un poco más complicado. Yo te diría, Pato, para concluir, no podemos leer estas disposiciones y la ley silla de forma aislada. Tenemos que tomar en cuenta el descanso que se va a otorgar. Yo tampoco creo, más bien, yo creo que si se puede unir que el periodo de descanso
además tenga sillas y poder cumplir con que se le otorgue un descanso al trabajador durante su jornada, que lo tenemos que hacer por ley con las disposiciones de jornada que llevan en la Ley Federal del Trabajo toda la vida, y además con la Ley Federal del Trabajo y con la ley silla sería lo ideal, que durante sentar. Si lo podemos unir en esas dos formas, estaría ideal. Y si no, nuevamente tratar y aplicarle al inspector, como dice Cristian, por la vía administrativa de se hace lo mejor que se puede. Tengo aquí un registro con unas listas donde están descansando 15 o 30 minutos en su jornada de 7 horas, me parece razonable. Y que en la vía administrativa, cuando individualicen la sanción en caso que llegue, argumentemos que se vaya por el rango inferior. La verdad que pocas opciones nos dejan más que una argumentación por la vía administrativa. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Pato, para darle también la opinión a mi querida Andrea y a Cristian, donde de plano no se puede. Tratando de estirar la liga, tenemos aquí una sección E de las disposiciones, al menos un banco alto. Hay que ver si se puede de milagro poner un banco alto, que entiendo que es la mínima posibilidad que nos da la ley de cumplir, que es para las personas que estás de pie ocasionalmente, una cosa así. Hay que ver si dentro del centro de trabajo se puede poner al menos un banco con respaldo, porque el respaldo sí es claro que está en la ley. Y si no, pues nuevamente tenemos que irnos a la vía administrativa y tratar de mitigar la sanción a base de argumentos de que ve mi centro de trabajo, ve mi contrato de arrendamiento, estos son los metros cuadrados, este es mi giro, por lo cual hago esto y esto y esto, el perfil del puesto de todos mis empleados es esto, y tratar de argumentar que simplemente nadie está obligado a lo imposible, tratando de apelar a los derechos civiles y a las fuentes del derecho, de principios generales del derecho, nadie está obligado a lo imposible y nos pusiste una obligación tan difícil de cumplir que no sé qué hacer y tratar de limitar la multa a lo menor posible, que no sea, que tratar de que no sea muy gravosa para los empleadores. Pero yo creo que no hay mucho más, Pato. Me encantaría tener aquí la solución, pero está complicado. ¿No? No, de acuerdo. ¿Qué opinan ¿No? los demás? ¿Qué opinas, Andrea? Creo que Cristian levantó la mano, entonces adelante, por favor, Cristian. Tal vez en la solución de estos temas es plantearnos así como ser muy creativos con ganas de querer resolver el problema del cómo sí. Por ejemplo, este tema de lo que planteaba Patricio es muy interesante, de que no les gustaría a las empresas que hay un montón de gente y los empleados aquí vinieron a sentarse. No, mira, aquí hay una fila ahí en el McDonald's o en el Car Junior y aquí está descansentada una de las trabajadoras, ya casi entrevistando, oiga, no quiere usted ir no quiere, mejor vaya y atienda, está aquí sentada. O sea, fíjense, hay temas culturales de a lo mejor pensar, oye, pues, que está tomando su descansito de la ley. A lo mejor una solución es, bueno, si mientras descanses unos 10 minutitos, no traigas el uniforme de la empresa en un lugar especial arreglado con el centro comercial, o sea, digamos, abriendo las posibilidades de este caso, porque estoy seguro que la empresa no querría que esos trabajadores se vean así como perdiendo el tiempo, mientras los demás están ahí con los vasos y que te encarguen unos pepinillos. Yo soy uno de esos que oye, mis pepinillos, no le echo, no, mi hamburguesa del Carl Jr. no me sabe, sino que... Y ves al otro sentado, eso sería algo, y por eso probablemente no quieran esos lugares. Entonces, la solución es abrirlos la creatividad del cómo sí, incluso ver con el centro comercial, en algunos casos, que a lo mejor no porten el uniforme, en ese periodo de descanso y regresan y vuelven a ocupar esa parte. No sé, estoy pensando así en voz alta. No sé cómo lo pueda negociar Puede Andrea. ser buena opción, ¿no? O sea, yo creo que todo está abierto, ¿no? No hay nada escrito y todo funcionaría. ¿Y tú, Andrea, qué opinas? Híjole, tengo una pregunta. A ver, se las voy a compartir porque también me han preguntado eso algunos patrones. Tenemos el tiempo de descanso, que es una hora, bueno, generalmente una hora. ¿Esa hora la pueden dividir para este tipo de descansos? Pues yo creería que sí. No hay nada que me lo prohíba, ¿no? O sea, en realidad, en estricto sentido, dependiendo el tipo de contrato, si es un contrato individual o un contrato colectivo, nos iremos a lo que pactan estrictamente las partes. Y tenemos, como bien mencionaba Jorge, jornada continua, jornada discontinua. Si bien pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo te voy a dar dos periodos, en lugar de una hora continua, pues te voy a dar dos periodos de 30 minutos. Y ya O con te eso ya cumplimos. un periodo de 20 minutos y uno de 40, ¿no?
¿Lo puedo hacer? Pues sí, no hay nada en la ley que me lo prohíba, porque no hay una renuncia a los derechos. Ahora, la clave está en que para que sea jornada discontinua, tiene que ser fuera de la fuente de trabajo, ¿no? Porque si recordemos que la ley nos dice, oye, si el descanso es dentro de la fuente de trabajo, se computará como parte de la jornada. Entonces ahí, si bien a lo mejor serviría para el tema de descanso, que ese es obligatorio, pero si yo tengo una jornada discontinua, ¿lo puedo dividir? Pues yo diría que sí, sí lo puedes dividir. Y ahí tendrían que analizar el tema del tiempo o la práctica de cada empresa. Yo Pero bueno, coincido, Pato, ya y para Andrea, yo concluir, coincido. Sí. les voy a aventar una última, que es sobre todo en base a la vigencia, ¿no? Porque la vigencia, me voy a ir realmente a lo que dice el decreto del 19 de diciembre. Me dice, oye, esto va a entrar en vigor 180 días después de la publicación. Es decir, oye, si se publicó el día 19 de diciembre y entra en vigor 180 días después, pues entró en vigor el 17 de julio de 2025. Eso me marca el primer transitorio, pero el tercer transitorio me dice que como empresa tendré 180 días a partir de que entra en vigor. ¿Para qué? Para adecuar la normativa en mi centro de trabajo. Entonces, esos 180 días después del 13 de julio, yo me iría al 13 de diciembre de 2025. Mi última pregunta sería, oye, esos 180 días que me da el tercer transitorio es para que yo haga toda la implementación o únicamente para que modifique mi reglamento, que sería la normativa, o cree las disposiciones de seguridad e higiene en la práctica. Porque no lo establece, lo único que me dice la disposición es, oye, para que apliques la normativa interna, pero pues yo no puedo obligar a un trabajador si no tengo la normativa interna. Yo a lo mejor no he implementado o no he terminado mis estudios, que muchas veces el mexicano somos de vámonos al último día hasta el 13 de diciembre, ¿no? Yo a los clientes lo que les digo, oye, en realidad ya entró en vigor a partir del 17 de julio, pero sí, efectivamente, esa reforma me nos dice 180 días para aplicar la normativa. ¿Qué opinan respecto a ese último punto? Cristian, Andrea, o me aviento. Tú, mi querido George, experto. Uf. Pero mi Pato, yo también dije, seguro la última pregunta nos va a dejar la más controversial, porque la verdad, yo creo, por un lado, ese tercero transitorio que también lo leí con cuidado, por un lado, ese tercero transitorio refiere a la fracción quinta del 132. Es yo creo que la primera lectura que yo tengo. La fracción quinta del 132 es la obligación directamente del empleador de proveer sillas suficientes con asiento. Es decir, refiere directamente a eso. Para mí no hay duda que se refiere a que refiere a esa fracción que es de proveer sillas. Por otro lado, menciona normativa interna. Todos creeríamos que se trata del reglamento interior de trabajo, pero ¿por qué no dice el transitorio reglamento interior de trabajo? Para ponernos a sufrir, como es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo lo que le dije a mis clientes de forma conservadora, Pato, modifica tu RIT antes del 17 de junio del 25, junio, incluso antes de las disposiciones por un tema de cautela. Modifica tu RIT para que documentalmente ya estés cubierto y la obligación de ajustar tus operaciones para poner bancas, podríamos tener como un plazo de gracia hasta el 13 de diciembre del 25, pero en la medida de lo posible tratemos que se aprieten los plazos para cumplir antes del 17 de junio, incluso, que es cuando entra en vigor el decreto como tal. Luego las disposiciones, yo creo que del 17 de junio a julio era un plazo directamente para Secretaría del Trabajo, que ese poco tenemos que decir como empleadores o como representantes de los trabajadores. Yo fue lo que le dije a mis clientes ante la duda de este transitorio tercero que menciona normativa interna, pero refiere a una fracción. Ante la, ante la discrepancia y la poca técnica legislativa, me fui por lo conservador de clientes, háganlo ya. Entonces, creo que no responde muy bien tu pregunta, Pato. Yo me inclino por pensar que la obligación del RIT era hasta el 17 de junio, tienes que cumplir el 17 de junio,
y que lo demás es para ajustar normativa interna, no tanto RICTE, sino para ajustar tus procesos, tus lineamientos, tu forma de trabajo, tus jornadas, si es necesario, todo esto que es normativa interna y operación, tienes chance hasta diciembre del 25. Es mi opinión. Muchas gracias, mi querido George. A ti. ¿Qué opinan, Andrea, Cristian? La pregunta es, digamos, esos recorridos para ver si las sillas y todo, así la pregunta es de examen, así de, y ahorita ya no hice ningún recorrido, ¿ya multa? O a partir de, esa es la pregunta así de fondo, ¿qué obligación exactamente hay ahí? Porque miren, de los reglamentos de interés ni dicen nada. ¿Para qué? Es un tres líneas, cuatro. Yo nunca he visto un reglamento interior así sofisticado en donde mencione algo, porque el reglamento es normalmente genérico. Y todos decían, hacía un copy-paste de la ley y tendrá tal, tal. Y cuando no tenías esa disposición, la Junta en aquel entonces te decía, oye, no tienes la silla, te falta el tema, o no tienes lo de trabajo de menores, copias y pegas la ley, ya lo tienes, y una palomita. El reglamento no trae, no es una disposición que se analice tanto, sino se deja el detalle a esto, al tema de las comisiones mixtas, de que, oye, ya ver, y aquí cómo sería. Entonces, creo que en estos casos hay que ser muy conservadores, como bien comentan, porque si de por sí el tema luego de lo cotidiano hay unas multas tremendas y nosotros como asesores y el sindicato todavía más debemos ser muy cautos porque además luego se esperan hasta el final las empresas, es hasta diciembre, perfecto, ¿no? En enero lo veo. Y la idea es que vayan trabajando para ver cómo se va a ajustar y también que sea una comisión mixta verdadera. Miren, es ideal y no ocurre con las empresas, no ocurre como debiera, que en la reglamentación opine la gente, que es el gran sentido de estas comisiones, en que negocie la gente que trabaja. Un reglamento interior idealmente debería participar, o sea, el jurídico lo hace con recursos humanos, el sindicato, y luego circularlo para que los jefes, los trabajadores, oye, si entiendes esto que dice aquí, oye, ¿y tú qué opinas? Porque es común que las normas se hagan de arriba para abajo sin consultar. Y idealmente no debe ser así, no desde diversas maneras. Por ejemplo, la mejora continua en ingeniería, una mejora continua, la realizan los trabajadores. Los propios trabajadores proponen, oye, ¿cómo diseñas un proyecto? No, mira, yo creo que debe hacerse de esta manera. Y eso es muy productivo. Yo me acuerdo que hace como un año o dos estuve en una empresa, en un congreso de mejora continua, donde los trabajadores de un área, se hace un congreso, de cada área hacían su mejora continua de un proceso. Y el área de recursos humanos, que nunca ganaba, hacía su proceso. Y el área de embarques, hacía su proceso. Y después de un congreso, digamos, primero en la empresa, en cada lugar, y luego nacional. Obviamente, como esta mejora la hacen los propios trabajadores, eran grandes ideas. Igual así tienen que ser los reglamentos interiores en donde, por ejemplo, luego hay reglamentos de 18 hojas que nadie ha leído y que ni nadie le entiende y lo ideal es que todo esto lo participen los trabajadores. A veces la empresa no quiere o tiene miedo de que, y si lo expongo, qué tal que, que ya no van a aceptar lo que yo digo, pero en mi caso creo que sí debieran opinar en todos estos temas para porque la gente de abajo, así el trabajador, el del tabulador, el de más abajo, tiene grandes ideas para las empresas y el CEO debe escucharlos. De verdad, eso sería para mí muy importante. Igual con estas sillas, esas ideas de la gente son importantes en la regulación, no nada más verlo desde arriba. Muy bien, mi querido Cristian. Totalmente de acuerdo contigo y sobre todo, yo creo que la recomendación que todos hacemos es el trabajar de manera preventiva y no correctiva, ¿no? El hablar con los clientes y decir, oye, la idea es que hagas las cosas como lo marca la ley, el trabajar preventivo. Y yo
sí creo que, y esto es una opinión personal, que los reglamentos interiores de trabajo deben de ser un traje hecho a la medida, de acuerdo al centro de trabajo, y eso ayuda mucho en la parte práctica, mucho en la parte de litigio, cuando las cosas están bien hechas. Pero bueno, para no quitarles más su tiempo y cerrar este capítulo, me gustaría escuchar una breve conclusión, a lo mejor, por ejemplo, Andrea, Jorge, mi querido Cristian, para ya cerrar este tema. ¿Cuál sería su recomendación hacia los amigos que nos escuchan? Yo diría que esta recomendación la tiene que dar el experto invitado Jorge para que para el cierre con broche de oro de este episodio. No, no, muchas gracias, encantado de escucharlos a Vale. todos. Nuevamente aprovecho para agradecer a Pato, Andrea, Cristian por tenerme acá en este evento, la verdad, este podcast. Me encantó participar, ojalá sea el primero de varios. Como recomendaciones nada más, no sé, yo leyendo esto de bipedestación, me viene a la mente mucho cuando todos seguramente estuvimos en la Junta de Conciliación de Arbitraje parados más de 3 horas esperando audiencia. Yo creo que también este es un ejemplo claro de cuándo hemos estado parados y realmente dolían las piernas y las rodillas por estar 3 horas parados esperando que llamen tu audiencia. Yo creo que la recomendación es, yo creo que ya se detectó de forma correcta que la bipedestación prolongada sí genera riesgos de salud. Yo creo que eso es una buena, digamos, conclusión de Secretaría del Trabajo y los legisladores que incluyeron estas disposiciones. Sí generan problemas de salud, sí generan complicaciones que queremos prevenir. Yo creo que el espíritu de esta normativa es positivo, quiere mejorar la dignidad de las personas, mejorar las condiciones de salud y sobre todo prevenir, a tu punto, Pato, prevenir también no solo sanciones de la autoridad, sino prevenir alguna dolencia o alguna enfermedad de los trabajadores. Yo creo que el espíritu es positivo y aplaudimos desde ese punto de vista. El punto negativo es, nos hubiera gustado tener más claridad. Esa es la realidad. Hay dudas, has hecho muchas preguntas muy valiosas en este podcast, Pato, que nos dejan, digamos, a expensas del criterio de la autoridad. Por tanto, la recomendación sería, uno, la ley es bastante clara en algunas cosas de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Proveer sillas con respaldo, en la medida de lo posible que se haga. Si no se puede, ya dijimos en el podcast que estaremos un poco al riesgo del criterio de la autoridad, pero la recomendación es cumplamos en la medida de lo posible en tiempo, es decir, a mi juicio es ya se pasó el tiempo para cumplir, ya lo debimos haber hecho, así que si no lo han hecho, empleadores y sindicatos que están por ahí operando, háganlo ya para tratar de tenerlo de forma correctiva, preventiva, perdón, previo a que llegue una inspección y previo a buscar el argumento del plazo de diciembre que mencionaba Pato. Entonces, la conclusión es, yo creo que el espíritu de la norma es correcto, está muy bien, busca mejorar la dignidad de las personas y la salud y evitar complicaciones. Cumplamos con esta obligación que se impone a los empleadores de proveer sillas, dar descanso a los trabajadores, hacer los recorridos de verificación, hacer los exámenes y ojalá que esto evite dolencias de los trabajadores, que yo creo que es el objetivo esencial de esta norma. Gracias otra vez. Sí, Perfecto. Pues muchas gracias. Es un placer para nosotros el que haya estado aquí como invitado, como gracias a los tres. experto. Gracias. Mi querida Andrea, mi querido Cristian, un placer estar una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Muy buena tarde a todos. Mil gracias.